Muy buenas, mis queridos Talmidim. Nos encontramos hoy en el día 2 de Nisan y estamos nosotros en el estudio de la Parashá Vaikra. Siempre tenemos el estudio del Talmud, Baruch Hashem, de las leyendas del Talmud, y hoy entramos a un tema que es ayunar por un mal sueño. Entonces dice que cuando Rabí Yehoshua, hijo de Rabí Idi, vino a la casa de Rabí Ashei, le fue preparado un ternero de tercera generación, el cual era considerado un gran manjar. Le dijeron, maestro, por favor pruebe un poco, le decían. Lo siento mucho, dijo el maestro, pero estoy ayunando hoy, contestaba, y le preguntaban, ¿quiere decir esto que el maestro está en desacuerdo con lo que dijo Rabí Yehudá, que dijo que se puede posponer un ayuno para una fecha posterior? Y el rabino contestó, estoy ayunando por un mal sueño, explicó. Y concerniente a dicho ayuno, Rabá, hijo de Mejasiá, dijo en nombre de Rabí Jamá, hijo de Guria, quien dijo en nombre de Raf, ayunar es tan bueno para un mal sueño como el fuego es para la paja. A lo cual Rabí Hasdá agregó, y debe ser hecho el mismo día. A lo cual Rabí Yosef agregó, aún en Shabbat. Baruch Hashem. Ok, leemos el Sefer Vaikra en el capítulo 1, versículo 1, y dice el Sefer Torah en español, él llamó a Moshe y el Eterno le habló desde la tienda del encuentro para decir. Este estudio de Torah nosotros lo hacemos para la elevación del alma del rabino Jaime Pinto, para la bendición de su familia en Francia y Marruecos, y en especial para el rabino David Pinto, en el cual nosotros basamos la mayoría de estas enseñanzas, y para Refuah Shelemat de todo Am Israel. Dijeron los sabios en el tratado de Tanjumá 96:14, que los más pequeños comienzan su estudio de la Torah con esta parsha, que trata sobre los korbanot, o sea, los sacrificios, y fija las leyes de Kashrut de los animales, y nos ordena cuidar el séptimo año, o sea, el año de Shemitah, y otras misbot. Todas estas misbot que exigen, nos exigen el sacrificio de nuestras necesidades personales, tal como queda aludido en la palabra sacrificios. Cuando la persona debía entregar su dinero al llevar una ofrenda, en el caso del sacrificio animal era necesario invertir dinero para comprar el animal, y además la persona debía confesar sus pecados y apoyarse sobre este animal antes de que éste fuera sacrificado. Entonces la misbah de Shemitah también exige un enorme sacrificio, ya que la persona debe dejar su campo abandonado y permitir que entre a él todo el que desee tomar sus frutos. Para poder hacerlo, es necesario tener una enorme confianza en Hashem y saber que así como él le brindó alimento durante todos esos años, también lo hará durante el séptimo año. Esta es la razón por la cual se les enseñaba esta parashá a los niños, porque el sacrificio personal es la base del pueblo de Israel, lo que nos otorgó el título del pueblo elegido.
y lo que nos cuidó de la asimilación a lo largo de toda la historia fue el sacrificio del pueblo de Israel para cumplir con la voluntad de nuestro Creador. Los sabios dijeron acerca de Rubén en el Tratado de Sanedrín 99b, que cuando fue a recolectar los dudaín, que eran las mandrágoras, para su madre Lea, en Bereshit capítulo 30 versículo 14 o Génesis capítulo 30 versículo 14, fue muy cuidadoso de no tomar nada de algún lugar que perteneciera a otra persona para no cometer robo. ¿Cómo sabía Rubén que no debía cortar flores del terreno de otra persona? Entonces esto se debe a que desde su más tierna infancia fue educado teniendo conciencia de la gravedad del robo, incluso de las cosas más pequeñas e insignificantes. La historia de Rubén nos enseña que el mundo tiene dueño. Cuando alguien desea disfrutar de un aroma agradable, debe pronunciar primero la bendición Boré Miné Besamín, ¿verdad? Y el hecho de detenerse un instante para bendecir al Creador antes de tener provecho de este mundo, le otorga a la persona fuerzas para sobreponerse a sus propios deseos y reconocer a quién pertenece todo lo que existe. La bendición que nosotros pronunciamos debe después de comer es todavía más importante, ya que fue fijada por la misma Torá, mientras que las bendiciones antes de la comida fueron fijadas por nuestros sabios y podemos estudiarlo en el Maharal Netivot Olam y en el Netit Jabodá capítulo 18, donde se explica mejor este tema. Entonces podemos agregar que la letra Aleph, pequeña al final de la palabra Vaikra, alude al estudio del alfabeto hebreo, o sea, el Aleph Bet, que estudian los niños pequeños. Entonces, como ya dijimos, la palabra Vaikra también significa lectura. Y el hecho de comenzar a estudiar con los niños esta parashá ayuda a grabar en sus almas la idea de la entrega, del sacrificio total, para poder seguir creciendo a partir de allí en el camino del servicio a Hashem. Además, las dos primeras letras de la palabra Vaikra suman 7, aludiendo al séptimo día, o sea, el Shabbat, y las letras restantes forman la palabra Yakar, que significan preciado. Es decir, que la persona debe apreciar y dar todo de sí misma para cumplir con el Shabbat de la manera debida. Durante toda la historia del pueblo judío hubo personas que entregaron la vida y sacrificaron todo lo que poseían para poder respetar el Shabbat. Sabemos que Hillel y Shammai honraban y apreciaban en gran manera el Shabbat. Shammai honraba el Shabbat desde el comienzo mismo de la semana, como dice el Tratado de Bexiá 16a, lo cual demuestra la importancia del Shabbat y cuánto debemos nosotros esforzarnos por su cumplimiento. Cuando la persona da todo de sí para cumplir con la voluntad divina, Hashem le paga brindándole una protección especial ante todo mal. El Sefer Vaikra en el capítulo 1, versículo 1 al 2 dice: Él llamó a Moshe y el Eterno le habló desde la tienda del encuentro para decir: habla a los hijos de Israel y diles, cuando una persona de ustedes traiga una ofrenda al Eterno de animales
de bovinos o de ovinos ofrecerán una ofrenda. Entonces, mis queridos amigos, el valor numérico de la expresión mikem, que significa una persona de ustedes, sumando el colel, equivale a 101. En nuestra opinión, además de los sacrificios que nuestros antepasados llevaron al altar, cada persona donde quiera que se encuentre debe sacrificarse a sí misma a Hashem, estando dispuesta a entregar su vida en la tienda de la Torá, repasando una y otra vez lo estudiado. Y sobre esto dijeron nuestros sabios en el tratado de Hagigá 9b, no es lo mismo alguien que estudió un tema 100 veces que aquel que lo estudió 101 veces. Entonces, nosotros creemos que una prueba de esto la trae este versículo, el cual, como ya dijimos, no se refiere solamente en un sentido literal a la obligación de llevar ofrendas animales, sino que también alude al corbán o al sacrificio personal de cada individuo al repasar el mismo material hasta llegar a verlo 101 veces. El hecho de agregar el número 1 al 100, que es un número completo en sí mismo, es para demostrarnos que en el estudio de la Torá no existe un final, sino que siempre es posible seguir adelantando, ¿verdad? Esta obligación recae sobre cada uno de nosotros sin importar en dónde nos encontremos. Actualmente nosotros no tenemos la posibilidad de ofrecer sacrificios y expiar nuestros pecados de esta manera. Y en consecuencia recae sobre nosotros la obligación de esforzarnos en el estudio y repasar lo estudiado. Mientras más se repasan los temas ya estudiados, mayor será el pago en el cielo. En una oportunidad, dice el Rat Pinto, una persona le preguntó por qué es necesario repasar una y otra vez lo que ya se ha estudiado. Y el rabino respondió en ese momento, no le respondió en ese momento. Entonces, un tiempo después, al finalizar una de sus clases, esta persona se acercó y le dijo que había disfrutado mucho de la explicación que había dado sobre el versículo que estaban estudiando. Y le recordó el rabino la pregunta, le recordó al rabino la pregunta que él mismo le había formulado tiempo atrás, y el rabino le dijo que el día anterior había dado otra clase sobre el mismo versículo, pero que lo había explicado de una manera diferente. Al repasar el tema, sentimos nosotros la necesidad, ¿verdad?, de buscar otros libros y descubrir nuevos aspectos, cosas que nunca hemos visto nosotros. Estas eran las explicaciones que tanto le habían gustado a este hombre. O sea que nosotros estudiamos Torá, podemos explicar la Torá que estudiamos, pero si volvemos a repasarla y mañana damos un estudio de este mismo tema, seguramente habrán cosas diferentes, secretos del Altísimo revelados para cada uno de nosotros. Dice el Sefer Vaikra, el capítulo 1, versículo 1, él llamó a Moshe y el Eterno le habló desde la tienda del encuentro para decir. Sobre este versículo dice Sforno que la persona nunca debe entrar a un lugar sin permiso. Y es por eso que llamó a Moshe para que entrara a la tienda del encuentro. Cuando Moshe terminó de levantar el Mizkan, no entró, sino que esperó hasta que Hashem lo llamara. Sin embargo, a pesar de ello, Moshe se preparó para estar listo en el momento en el cual Hashem lo llamara. De la misma manera, la persona debe estar siempre lista para cuando Hashem la llame. Entonces, habla el Rab Pinto sobre un tema de que hace tiempo un judío falleció de un ataque cardíaco
cuando se encontraba en un club donde reinaba la abodazara o la impureza o el becerará. Qué vergüenza para la persona llegar al mundo de las almas desde un lugar así. Pero en cambio, hace algunos años, dice el rabino, que falleció Harah Hagaon Shimshon Pinkus, de bendita memoria, en un accidente automovilístico al estar en camino a dar una clase para reforzar la emuná, la fe y el cumplimiento de las misbot. Dichoso de él y cuán grande su porción al llegar al Olam Abba, al mundo de la verdad, al mundo venidero. Baruch Hashem. Dice el Sefer Torah en Vaikra capítulo 1, versículo del 1 al 2, y llamó a Moshe y el Eterno le habló desde la tienda del encuentro para decir: habla a los hijos de Israel y diles: cuando una persona de ustedes traiga una ofrenda al Eterno de animales, de bovinos y de ovinos, ofrecerán su ofrenda. Es importante explicar en qué consistía cada uno de estos sacrificios. El sacrificio olá o el corbán olá, ¿verdad? Era el sacrificio de la ascensión. Era sacrificado y totalmente consumido por el fuego del altar. Es decir, que el animal era ofrendado en su totalidad para hacer público el hecho de que todos los bienes materiales provienen de Hashem, del creador del mundo, del Borei Olam. Él es quien nos da y nos quita las cosas de acuerdo con su voluntad. El sacrificio de Pesaj tiene como finalidad enraizar la fe en nuestros corazones para que recordemos la manera en la cual nuestros antepasados pusieron sus vidas en peligro al sacrificar el carnero, que era el ídolo de los egipcios. Con respecto al sacrificio de Hatat o el sacrificio por el pecado, hay diversas opiniones. El Rambam en Vaikra 1.9, él explica que la finalidad de este sacrificio es que la persona piense que debido a sus pecados, ella debería ocupar el lugar del animal. Este pensamiento debe llevarla a arrepentirse y a corregir sus caminos. El Rambam Maimónides, en el Moreh Nebuchim, parte 3, 46, capítulo, explica que debido a que el pueblo de Israel se había acostumbrado a ver que los egipcios ofrecían sacrificios a sus ídolos, ellos se acostumbraron, ¿verdad?, a ver que sus ídolos habían hecho sacrificios para ellos para adquirir su perdón. Hashem le ordenó llevar sacrificios al altar para que supieran que solamente Él puede expiar los pecados de la persona. El Gaón Hamusar y Rabí Eliyahu Lopiam, de bendita memoria, nos manda a ver el Eliyahu Parashat Vaikra, página 13, y dice que el versículo tiene un aroma agradable porque está influido por la intención de la persona que le ofrece, la cual ella se arrepiente de sus pecados y este aroma es sumamente agradable ante Hashem. De acuerdo con las palabras de los sabios, en el Eliyahu Vaikra 36, en el nombre del Santo Zohar, podemos agregar que cuando la persona peca, se desprende un mal olor del miembro con el cual pecó, y ese olor sube al cielo, provocando sufrimiento a los ángeles y molestándolos hasta que se limpia en el fuego del río Dinur, donde los ángeles son quemados santificando el nombre de Hashem mientras dicen Kadosh,
Kadosh, Kadosh. Santo, santo, santo. Cuando el pecador llevaba un sacrificio que emitía buen aroma, este lograba corregir el mal olor del pecado. Baruch Hashem. Leemos el Sefer Vaikra en el capítulo 4, versículo 22, y dice de la siguiente manera: cuando un líder peque y por error cometa uno de todos los mandamientos del Eterno, su Dios, que no deben hacerse, y se haga culpable. Dice Rashi, aquí la persona Asher, ¿cuándo significa Asher? Esta está relacionada con el vocablo Ashrei, que significa afortunado. Y esto sugiere que es afortunada aquella generación cuyo líder decide en su corazón llevar una ofrenda para expiar un pecado personal cometido por error. De esto se infiere que con mayor razón será afortunada la generación si el líder también se arrepiente de sus pecados intencionales. Rashi explica que es afortunada aquella generación cuyo líder reconoce su error y busca cómo expiar sus pecados, sin utilizar su influencia ni la importancia de su cargo para negar u ocultar su equivocación. En nuestra generación, mis queridos amigos, existen muchos rabinos que deciden de qué manera debe ser aplicada la ley de la Torá, y estos son los poskei alajá, o sea, los poshech, los que legislan la alajá. Y nosotros nos comportamos de acuerdo con sus decisiones. La grandeza de estos rabinos queda demostrada en aquellos casos en los cuales cometen un error y no se avergüenzan de reconocerlo públicamente para que la ley sea cumplida de la manera correcta. Este es el verdadero temor al cielo, mis queridos amigos. Ser fiel de verdad. Pero si llegara a ocurrir que un rabino descubre que se equivocó y a pesar de ello insiste en que su opinión es correcta, entonces estaría demostrando claramente que ocupa un cargo que no le corresponde, ya que prefiere cuidar su honor antes de reconocer su error para que la Torá pueda cumplirse de la manera debida. Mis queridos amigos, cuenta la Gemara en el Tratado de Kiddushin 81 acerca de Rabbi Amram Hasidah, quien era reconocido por su entrega sin igual por cumplir con la misma de rescatar a los prisioneros. Y en una oportunidad, Rabbi Amram rescató a un hombre, a un grupo, de jovencitas y las hospedó en el altillo de su casa. Cuando una de las jovencitas pasó al lado de la puerta con su rostro reluciente, Rabbi Amram quiso ir hacia ella. Y Rabbi Amram buscó una pesada escalera con la cual se podía subir a esa habitación y la cual no podía ser movida por menos de 10 personas, y al comenzar a subir gritó con todas sus fuerzas: ¡Fuego! Se quema la casa de Amram. Los Talmidei Jajamín, que se encontraban en las inmediaciones del lugar, llegaron de inmediato para socorrerlo, para ayudarlo, y al ver que nada se estaba quemando, le preguntaron por qué se provocó a sí mismo una vergüenza tan grande declarando a los gritos sus intenciones. Rabbi Amram le respondió: prefiero ser avergonzado en público en este mundo y no tener que avergonzarme delante de la corte celestial. En este mismo sentido, la Torá alaba a aquel líder que deja de lado su honor y reconoce sus propios errores para que quede intacto el honor del cielo. El versículo en Vaikra capítulo 4 versículo 13 dice: si toda la asamblea de Israel erró y un asunto quedó oculto de los ojos de la congregación,
Y explica Rashi que Adat Israel, o sea, la asamblea de Israel, se refiere al Sanedrín, o sea, la corte superior rabínica. Sobre esto podemos preguntarnos por qué en el caso de los líderes o príncipes Nezi'im, la Torá utilizó la palabra Asher cuando, aludiendo a la palabra Asrei, que es afortunado, pero no la utilizó en la referencia al Sanedrín. ¿Acaso los miembros del Sanedrín eran menos dignos que los líderes? En nuestra opinión, la respuesta a esta pregunta es que mientras que el Sanedrín estaba compuesto por 70 sabios, es decir, por un grupo grande y fuerte, los Nezi'im, o sea, los líderes, los príncipes del pueblo, estaban solos, cada uno liderando su propia tribu. Las decisiones del Sanedrín eran tomadas por la asamblea y la responsabilidad sobre las decisiones era colectiva, al igual que los posibles errores y la vergüenza por los mismos también. Pero en cambio, las decisiones de los Nezi'im eran personales y así también eran particulares, ¿verdad? Las responsabilidades y además también los errores. Por ello la Torá alaba sobremanera a aquel nazí, aquel príncipe, que era capaz de reconocer sus errores y aceptar la responsabilidad y la vergüenza que se acarreará esta persona. Pero en el caso del Sanedrín no se consideraba digno de alabanza porque ya que reconocer un error cometido en conjunto no exigía tanta valentía ni provocaba tanta vergüenza. A esto se refiere el versículo en Mishlei, capítulo 28, versículo 13, que dice: quien acepte su error y abandone su pecado será perdonado. Leemos el Sefer Vaikra en el capítulo 5, versículo 16, dice de esta manera: por lo que ha privado al santuario, restituirá y le agregará un quinto y lo entregará al Cohen. El Cohen hará expiación por él con el carnero de la ofrenda de la culpa y le será perdonado. Aquella persona que toma para sí algo que había sido santificado debe devolver el capital, es decir, el valor de aquello que tomó. Y además tiene la obligación de agregar una quinta parte de multa por el robo. El Ben Ish Chai, de bendita memoria, en el segundo año de Vaikra, analiza en profundidad este versículo y nos explica que cada misvá positiva y negativa tiene conexión con las 22 letras del alefato hebreo. ¿Por qué? Porque con ellas fue escrita nada menos y nada más que la Santa Torá. Cuando la persona cumple la misvá, una misvá, une estas 22 letras y si comete una transgresión las dispersa, o sea, las separa. Teniendo en cuenta estas palabras del Ben Ish Chai, podemos decir que la persona tiene que corregir su pecado uniendo nuevamente las letras de la Torá que él separó al pecado, a través de la recitación del vidui, o sea, la confesión, que está compuesto por las 22 letras de la Torá. A esto alude este versículo al comenzar diciendo Be'et, es decir, desde la Aleph hasta la Taf. En hebreo la palabra Et se refiere a Aleph Taf. También la palabra un quinto alude a las 5 letras del alfabeto hebreo que cambian al encontrarse al final de la palabra, Otiot Sofiot, las cuales también deben ser unidas para corregir el pecado, y podemos ver el texto completo del Ben Ish Chai en la Parashá Vaikra. Entonces podemos agregar que las 22 letras de la Torá sumadas a las 5 letras finales
tienen el mismo valor numérico que la palabra zaj, mérito y puro. Y a esto alude a que Hashem quiso darle al pueblo de Israel la oportunidad de ser meritorio y por eso le entregó muchas mismos a través de las letras de la Torá. De la misma manera, aquella persona que desea llegar a tener una intención pura en su abodá, en su servicio al Creador, debe cuidarse de cumplir con las mismos de la Torá y evitar transgredir cualquiera de sus prohibiciones. Al comienzo del tratado de Pesajim, dice que para cumplir con el acto de quemar el hametz, sustancia leudada, de acuerdo con la Torá, es suficiente con la anulación verbal. Pero los sabios instituyeron que la persona debe revisar que no quede nada de hametz en su casa, además de anularlo verbalmente. De esta manera se fijó la halajá, el Shulchan Aruch, el Orach Haim, en el 434, versículo 2. Entonces, en la opinión del rabino David Pito, la obligación de revisar que no haya quedado hametz representa el esfuerzo que debemos realizar para cumplir con las mismot, ya que se trata de un agregado a la obligación básica de anularlo. Esta misma idea está aludida en el concepto de un quinto, es decir, que no es suficiente con cubrir el capital de aquello que fue tomado, sino que debe agregarse en el cumplimiento de las mismot para lograr salvarse de cualquier transgresión. Además, el esfuerzo salva a la persona de permanecer ociosa y utilizar su tiempo de manera indebida. ¿Por qué? Porque tal como dijeron nuestros sabios en el tratado de Ketubot 59b, el ocio provoca confusión. La persona que desea evitar el pecado debe ocuparse en la Torá y su esfuerzo lo salvará de la inclinación al mal del Yetzer Hara. Podemos agregar, y con esto termino, mis queridos talmidim, que una persona que llegó a robar algo que había sido santificado manifiesta a él su falta de esfuerzo. Y por eso, para corregir el pecado, debe agregar un quinto al valor de lo robado. Como ya dijimos o explicamos, ese agregado es ¿qué? Es el esfuerzo, ¿verdad? Y aprendemos entonces que solamente a través del esfuerzo, que es aquello que agregamos de nosotros mismos en el cumplimiento de las mismot, podemos salvarnos del pecado y lograr un temor auténtico que nos permita robar de aquello que fue santificado. Baruch Hashem. Muchas gracias, mis queridos talmidim, por haber estado conectados estudiando Torah conmigo. De esta manera hemos culminado el estudio de la Parashá Vaikra en su parte 2. Los espero para otro estudio de Sharei Hamidot esta semana, el día jueves. Baruch Hashem. Bezrat Hashem.